Entrevista a fondo. Muy bien, bueno, a esta hora de la mañana tengo el honor de conversar con el profesor Aarón Olmos, destacado economista, académico, además venezolano, con bastante formación y conocimiento en temas de economía, de finanzas. Es profesor de la Universidad Central de Venezuela y nos va a orientar un poco con este tema de la brecha cambiaria, e incluso el comportamiento del dólar hacia el bolívar y el comportamiento económico también ya en este penúltimo mes del año 2024. Profesor Olmos, ¿cómo está? Bienvenido a Fe y Alegría. Sí, muy buenos días, ¿no? Gracias por la invitación a conversar estos temas que son tan importantes. Sí, profesor, precisamente para eso queremos conversar con usted unos minutos, porque hay gente hoy en día que quizás trata de amoldarse a una economía que es bastante particular en Venezuela. La persona que vive del día a día, la persona que tiene un 15 y último y trata de organizar sus finanzas, la persona que cobra en bolívares y el que recibe también divisas por algunos servicios, ¿no? Pero muchos portales de comunicación, muchos economistas también han hablado de este tema de la brecha cambiaria, el comportamiento que ha tenido recientemente. Bueno, coméntenos un poco para que la gente pueda entender un poco por qué es importante además saber este tipo de comportamiento y qué debemos hacer como para proteger también nuestra economía y no se nos vaya así como si fuese sal y agua. Bienvenido. Gracias por la invitación. Bueno, mira, como tú bien lo dices, ¿no? Para que no se nos vaya como sal y agua entre las manos, primero que nada tenemos que entender qué es la brecha. La brecha es la diferencia que hay entre el tipo de cambio oficial e inoficial. Tú lo mencionabas ahorita, el oficial se encuentra en 44 bolívares con 18.61 céntimos y el no oficial pues sobre ya los 52, ¿no? El tema con esto es que los precios en Venezuela se están fijando desde hace una buena cantidad de años bajo la lógica de un precio de referencia, el famoso precio REF. El precio REF era divisas, que como tú bien lo decías al inicio, debe ser la del Banco Central de Venezuela, la divisa oficial, ¿no? El dólar oficial. El tema con esto es que mayormente los empleadores pagan en bolívares, el salario sigue estando en bolívares en su mayoría, entonces el mercado te pide divisas, ¿no? Desde el punto de vista del pago de los servicios. Hay algunas personas que yo conozco, grandes amigos, que me dicen que, bueno, hay algunas actividades que le piden exclusivamente divisas, ¿no? Para pagar. Quizás una cuota de un colegio, una cuota de un condominio. Le dicen, no, tiene que ser en divisas, me están cobrando en dólares, nada más puede ser en bolívares al cambio, ¿no? Y el problema con esto es que no hay tantos dólares como el mercado requiere. La demanda de dólares internamente es mucho mayor que la oferta que hace el Banco Central de Venezuela. Recordemos que han colocado hasta ahora, en lo que va este año, 4.473 millones de dólares, la última colocación fue de 90 millones, cada vez es menor la cantidad, y esto está haciendo que los precios sigan creciendo porque la liquidez en Venezuela sigue creciendo. Al mes de septiembre, que es el último dato oficial del Banco Central, había crecido 1.07 veces la cantidad de bolívares, se proyecta que crezca 2 veces al final del año, en 12 meses, no queda nada. Y esto tiene una presión sobre el tipo de cambio porque hay más bolívares que de manera excedentaria no se pueden ubicar de manera productiva. Y finalmente la gente lo orienta al mercado cambiario, ¿no? Hace que ese precio siga subiendo. Claro, profesor, quería preguntarle porque hay incluso un manejo por lo menos del comerciante informal. Es decir, el dólar puede estar ahorita en 44,18 y en el paralelo está mucho más elevado. Entonces la gente trata de hacer un cobro que esté entre el BCB y está también este comportamiento, ¿cómo se ha dado y por qué la gente lo tiende a hacer? Fíjate, lo que pasa con esto es que el que fija precios de manera formal tiene que ceñirse por Banco Central de Venezuela. Tú lo dices bien, los informales. Entonces tenemos estos emprendedores, entre comillas, subrayados que venden por Instagram, por Twitter, por redes sociales, ¿no? Por WhatsApp, estas cosas, que, bueno, pues ni siquiera te entregan una factura fiscal, sino que tú le haces un pago móvil, ¿no? Y este tipo de personas, y en algunos espacios, bueno, pues te fijan el precio que ellos consideran, ¿no? Que le viene mejor. El deber ser es que sea el oficial del Banco Central, pero bueno, te dice, bueno, mira, no te vamos a hacer un daño, el no oficial está muy elevado, entonces vamos a hacer un promedio, ¿no? Entonces te sacan un promedio como si te estuviesen haciendo un favor, no te están haciendo un favor realmente están cobrando mucho más allá de la tasa oficial. 44 está el día de hoy, hay quienes están cobrando 47, 48, 50 en algunos casos, ¿no? En estos precios intermedios para tratar de ayudarte y ayudarse, ¿no?
El problema con esto es que mientras se fijen precios distorsionados hacia el consumidor final y hacia los eslabones de la cadena, hacia atrás, del minorista, el que vende hacia arriba, bueno, pues no vamos a solventar este problema donde quien sale perdiendo es la persona que, bueno, depende de su salario, gana más que todo bolívares, y bueno, pues cada vez más ve que su poder de compra se pierde, ¿no? Claro, y ahorita se ha vuelto muy difícil, incluso, profesor, poder adquirir dólares a través de las entidades bancarias. Particularmente tengo meses que creo que no logro comprar ni siquiera un dólar en cualquiera de estas entidades bancarias, y creo que todo el mundo anda así también, precisamente viendo en qué puede invertir los bolívares, pero sin perderle mucho a cambio. Tú lo dices muy bien, hay una dificultad allí, el Banco Central coloca el dinero, ahí interviene la banca, los bancos se activan por ser estos operadores cambiarios, las casas de cambio también. Típicamente entonces la gente se entera que hubo una intervención, hay personas que entran todos los días a la página del BCD a ver si hay alguna notificación de intervención, y al ver que hay una, automáticamente van a su banco para tratar de acceder a las divisas. Hay quienes tienen suerte, quienes no. Hay quienes logran comprar de repente $20, $10, $50, hay quienes no compran nada. Hay casas de cambio que te dicen que, bueno, mira, los montos van a ir disminuyendo porque no hay tanto para todo el mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces el problema con esto, como tú bien lo dices, es que quien tiene excedentes en bolívares, digamos que José María Pedro, su trabajo le van a pagar una bonificación por temas de ya fin de año, estamos ya en la semana que viene, quincena de noviembre, y ya comienzan a aparecer estos bolívares por allí, de todo eso que hemos hecho en el año, bonificaciones, utilidades, prestaciones, y digamos que le pagaron el equivalente a $1,000, pero en bolívares. Y ese amigo dice, bueno, los recibo, déjame pagar todo lo que debo, y me queda todavía un poco de dinero, ¿qué hago? Bueno, déjame comprar activo, bueno, pero es que ya tengo cosas con el favor de Dios, ¿qué hago con el excedente? Déjame ir al mercado cambiario. Bueno, no consigo las divisas a través de la banca y las casas de cambio. Entonces se voltean a los grupos de WhatsApp, a los conocidos. Mira, tú vendes dólares, conoces a alguien que tenga divisas. Y entonces comienzan esos precios exagerados, 51, 52, como si te estuviesen haciendo un favor, ¿no? Pero el tema es que sabemos que la economía tiene una dinámica y si esos bolívares no se aplican en algo productivo o en algo que los respalde, su poder de compra se pierde a gran velocidad. Claro. Profesor, quería preguntarle para que me aclarara algo. He visto en colas para hacer la camioneta, para montarse en la camioneta, que hay gente que compra el dólar. O sea, te dice, te compro tu dólar a 50 bolívares, por ejemplo. ¿Esto por qué lo hacen? ¿Cuál es la ganancia que tiene esta gente que está comprando? Porque eso fue un momento y lo hacen mucha gente que vive de eso en la calle, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen y cómo es la modalidad para poder entender y comprender? Mira, los avances, incluso quienes venden chuchucherías en las camionetas, ¿no? Tú los ves que te dicen que venden su dólar, ¿no? Sí. Te compro tu dólar. Recuerden que todavía sigue existiendo un gran negocio detrás de esto, ¿no? Hay quien compra divisas, inclusive rotas, ¿no? Te las compra rotas y te las compra al descuento. O sea, por lo menos tienes un billete de $5 en mal estado y bueno, pues te lo dan al cambio a $3, ¿no? Claro. Y en bolívares. Y lo que hace esta persona es que tiene alguien que los recibe, que tiene la oportunidad quizás de viajar en el exterior. Los bancos no se preocupan por eso, el dólar puede estar prácticamente picado a la mitad y te lo recibe el banco por su valor original, ¿no? Igual con el euro, ¿no? Recuerden que con el euro ocurrió también que se estaba recibiendo a la par del dólar cuando el euro representa un mayor valor desde el punto de vista de intercambio. Entonces el negocio está en el hecho de que hay personas que, bueno, pues reciben estas divisas y tienen la oportunidad de venderle un precio superior. Por lo menos ese avance de la camioneta, del transporte público, el muchacho que se sube y vende la chuchería, que te lo compra de repente a 50, tiene quien vendérselo a 52, tiene quien vendérselo a un precio superior. Ahí está la ganancia para él. Comprendo. Profesor, nos quedan pocos minutos, pero ¿cuál puede ser la medida más prudente del gobierno en este momento para tratar de frenar? O sea, hemos escuchado medidas, pero quizás un poco ambiguas en temas de información, de que, bueno, se van a tomar medidas económicas para reducir esta brecha, pero no las conocemos a ciencia cierta de cuál va a ser el accionar por parte del gobierno. Pero ¿qué hay que hacer? Bueno, el que tiene que hacer el gobierno para poder estabilizar un poco la economía. Mira, hay varias cosas que se pueden hacer, ¿no? Hay un principio constitucional que se consagra en el 320, que es la coordinación macroeconómica, ¿no? Esta es la armonización de un conjunto de políticas, monetaria, fiscal, cambiaria y comercial, ¿no?
Banco Central tiene una responsabilidad en el 50% de esas políticas, porque es el ente rector de la política monetaria y le corresponde tener efectos sobre lo monetario y lo cambiario. Y las otras dos políticas, que son la fiscal y la comercial, están en manos del Ministerio de Finanzas o Haciendas y el Ejecutivo Nacional. ¿Qué se puede hacer? Mira, hasta ahora se ha atacado a realazo limpio. ¿Qué significa esto? De 2019 para acá tenemos medidas de intervención, venta de crudo, se toma algo en las reservas internacionales, se colocan 250 millones de dólares hoy, 200 millones la semana que viene, y así de alguna manera el Ejecutivo ha ido llevando esta fiesta en paz con el tipo de cambio. Pero el tema es que no se le está dando valor intrínseco a la moneda, no se está recuperando el valor del bolívar. Para tú poder recobrar eso, tienes que darle confianza al bolívar, tienes que hacer que todo el mundo quiera bolívares. No hay problema en dejarlo en el banco 1 mes, 3 meses, porque los bolívares no van a perder su valor si tengo excedente. Y para tú lograr eso, tienes que irte por la otra puerta, no por la puerta de la intervención, sino por la puerta de la producción. O sea, hay que elevar la producción agregada interna, hay que irse por la política comercial, hay que invertir y recuperar el parque industrial. Y eso, para el Ejecutivo quizás ahorita es un poco más complejo de articular, se debería estar haciendo ya de muchos años a la fecha, pero hasta ahora lo que se ha hecho son medidas cosméticas. Recordemos las reconversiones de unos años a la fecha, 14 ceros menos para afectar los montos denominados en bolívares, las intervenciones cambiarias de 2019 a la fecha para tratar no de atacar el problema de darle valor al bolívar, porque la intervención lo que hace es ralentizar la velocidad a la que el bolívar se deprecia, porque no es que tú estás corrigiendo el problema, es que lo estás parando un poco. Es como que si tuviésemos un conjunto de personas colocando las manos frente a un peso increíble que viene en declive hacia nosotros y estamos tratando de pararlo, ¿no? Eso es un poco la política de intervención. Pero no se corrige el problema de fondo, que es desaparecer ese problema que está allí, que es volverle a dar confianza a la moneda. Entonces tendríamos que hacer coordinación macroeconómica entre lo fiscal, lo comercial, lo cambiario y lo monetario. A nivel monetario deberíamos tratar de regular los niveles de liquidez, pero no por la vía de la restricción del consumo con un encaje legal tan elevado, pero si vamos a modificar el encaje legal para que haya más dinero para los créditos, necesitamos producción. Si necesito producción, hay que darle créditos a los industriales y a los empresarios. Deben tener acceso a las divisas para poder importar materias primas, bienes semielaborados, repuestos, maquinarias, equipos. La capacidad utilizada hoy en Venezuela está por debajo del 40%, punto de vista industrial. Claro. Es decir, estamos dejando de producir un 60%, con todas las maquinarias que tenemos, algunas inclusive ya están deterioradas y dañadas. Entonces, tiene que venir una política económica de consenso e integral, donde, otra vez, la guía de esto sea la recuperación industrial del país, para poderle dar credibilidad a la moneda y valor al bolívar a nivel estructural. Profesor, me queda escasos 2 minutos, pero no quiero despedirlo porque, por ejemplo, el Observatorio Venezolano de Finanzas dice que Venezuela acumula un crecimiento económico de 3,8% entre enero y septiembre. El Lanza proyecta crecimiento de 72% para el área de supermercados el año que viene. La vicepresidenta Delcy Rodríguez dice que hay espacios para la inversión segura. Entonces, sí quisiera que resumidamente pues nos explique este tema del crecimiento económico y el crecimiento de algunos mercados en Venezuela, pero cómo este crecimiento se da acompañado de un margen inflacionario que se está dando actualmente. ¿Por qué pasa esta situación? Totalmente puede ocurrir, fíjate. El crecimiento económico es una variación positiva del PIB de punto de vista estadístico, así de alguna manera la gente lo ve. Si el Producto Interno Bruto en Venezuela el trimestre pasado fue 500 y el trimestre que viene es 800, la tasa de variación te da un elemento positivo, entonces hubo crecimiento. Okay. Ahora, ¿qué impulsa ese crecimiento? ¿Lo impulsa la inversión? ¿Lo impulsa el consumo? ¿Lo impulsa la exportación? ¿O lo impulsa más bien el gasto del Estado? ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando vemos el crecimiento que se está experimentando en Venezuela, viene impulsado más por las transferencias y las orientaciones del Ejecutivo al colocar más dinero en el mercado, principalmente. Venezuela depende más del sector externo a nivel de importaciones, porque tenemos que recuperar el parque industrial, lo estamos diciendo ahorita, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay cierto nivel de recuperación de la economía en Venezuela, no se puede negar. El indicador de actividad económica que tú acabas de leer del observatorio lo dice. La proyección del Fondo Monetario de 3% de crecimiento también lo revela, Banco Mundial lo revela, Focus Económico lo revela, el PNUD lo revela, la CEPAL lo revela. La tendencia es que el 2024 pareciera que tiende a crecer la economía. Okay. Quizás no en tanto en los números que el Ejecutivo quiere ver, que es 10%, 9%, quizás eso no pase, pero el crecimiento de alguna manera tiene un gran componente de participación de la actividad pública.
cuando debería ser un mayor componente de la actividad privada e internacional de capitales extranjeros. Por eso se llama inversión segura. Pero es que la inversión en un país está de la mano del riesgo que puede hacer colocar ese dinero. Venezuela es uno de los países más riesgosos del planeta, 15.000 puntos básicos, contra por lo menos Paraguay y Uruguay, que tienen 87 puntos básicos de riesgo, ¿no? Entonces, efectivamente, para tú hacer un país seguro a la inversión, tienes que dar constancias y avales de que efectivamente el dinero que se coloque ahí no solamente pues se reproduzca, sino que se le permita también trasladarse de un lugar a otro. Y eso es algo donde Venezuela tiene mucho trabajo que hacer. Profesor, estamos muy agradecidos, creo que comprendimos muy bien su explicación. Bueno, profesor, además que por ser profesor, pues nos aterriza un poco porque a veces no entendemos el mundo de la economía, el mundo de las finanzas, cómo es el comportamiento cambiario en Venezuela, y gracias por orientarnos. Creo que la gente que nos está escuchando hasta ahora pues está más clara incluso de todo este tema, y por supuesto que lo vamos a tener en una próxima oportunidad para que nos siga orientando y educando en temas económicos. Muy amable, profesor. Siempre a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Que pasen un feliz día. Igualmente al profesor Aarón Olmos, profesor universitario, economista, académico y bueno, con vasta experiencia en el mundo de finanzas. Nosotros a las 8:51 de la mañana seguimos con unas notitas que tenemos por allí en Nacional del Día.